Hoy vamos a estar viendo lo que el Señor tiene para decirnos en el libro de Éxodo capítulo 23. 23 desde el versículo 20 hasta el capítulo 24, todo el capítulo 24. Entonces, también, bueno, uno de los anuncios, veíamos que el miércoles en reunión de oración, ¿qué sigue? Salmo, ¿qué? 36. Entonces, les quiero pedir el favor que para el miércoles lo hayan leído. Tienen esos 3 días para leerlo. ¿Quiénes lo leerían? Levante la mano los que lo leerían en estos. Solo Eduardo. Listo. Solo Salmo 36. 3, 4 personas. 5, 6 personas lo leerían. Listo. En 8 días, nosotros los varones, los que vamos a estar en el curso, o así no estén, también, ¿quiénes leerían? Vamos a estar en Primera de Juan, capítulo 2. ¿Quién lo leería? 1, 2, 3. ¿Todos? No, no todos. Listo, no todos lo leerían. ¿Las damas en qué capítulo van? El siguiente domingo es Juan 19. 20, entonces tienen que leer el capítulo 20. ¿Qué mujeres lo leerían? Tienen una semana para leerlo. 3 nomás, 4. Listos. Yo también prometo hoy terminar en unos 40 minutos. Entonces, el título para hoy, basado en esto, son promesas a la ligera del ser humano. A veces prometemos cosas que finalmente no cumplimos. Y vemos en contraste la palabra de Dios, el Señor sí lo que promete, lo hace. ¿A qué voy? Resulta que estamos en Éxodo y acá va a ocurrir un pacto en el que las personas, el pueblo de Israel, se comprometió en 3 oportunidades a hacer lo que el Señor dijera. Y lo vamos a ver. Andrés hace 8 días nos había dicho que varias cosas estaban en 3 partes, o se repetía en 3 oportunidades. Pues bueno, esta es una de esas. Entonces, esto lo dividí, puede ser como en 3 partes, porque habla acerca del ángel y la promesa del regreso del pueblo de Israel a Canaán. La segunda parte habla del pacto, ¿cómo se llama ese? Con Moisés. ¿Cómo se llama ese pacto? Bueno, el pacto con Moisés. Es que resulta que hay varios pactos, pero este pacto con Moisés es peculiar. Resulta que es un pacto en el que se comprometía Dios a una parte y el ser humano se comprometía a otras partes. Entonces es un pacto condicional. Los otros pactos que Dios hace con la raza humana, gracias a Dios, no dependen por obra humana. Solo son promesas, son pactos que el mismo Dios hace con nosotros, entonces Él mismo es el que los ejecuta. Entonces, gracias a Dios, porque si no, donde hay la mano de Dios y las promesas donde están las promesas del hombre, casi siempre fallamos. Espero que no vayan a fallar con su promesa de leer el Salmo 36, los que se comprometieron para leer Primera de Juan capítulo 2 y las mujeres que se comprometieron a leer Juan capítulo 20 cumplan a su palabra y no como vamos a ver acá este pueblo lo que hizo. ¿Listo? No. Bueno, entonces, vuelvo a repetir. No me interesa. Listo, ya estamos ahí, ya abrieron nuestras Biblias, abrieron sus Biblias en Éxodo capítulo 23, versículo 20 en adelante. Sería bueno tener nuestra Biblia física para podernos guiar y que se acostumbren ahí entre ustedes a andar en su Biblia. Y si necesitan subrayar algo, entonces qué bueno el papel. Listo, entonces acá dice, vamos a leerlo.
Vamos a leer solo el primer versículo. Dice el versículo 20 de Éxodo 23, estoy en la Nueva Biblia de las Américas, probablemente cambiará un poco algunas palabras allí en la Reina Valera o la NBI, pero es básicamente lo mismo. Dice el versículo 20, yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Bueno, acá tenemos que ponernos en contexto porque ese yo, ¿quién está hablando ahí? Yo enviaré. Dios. ¿Con quién está hablando? Con Moisés. ¿Dónde están? ¿Están en el desierto más puntual? Para saber eso, tenemos que regresarnos al capítulo 20. Porque ¿se acuerdan que estaba el pueblo? Y Dios les pronunció los 10 mandamientos al pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo? Tuvo temor, ¿cierto? El versículo 18, versículo 18 dice, todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Entonces cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a la distancia. Entonces le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos. Pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Entonces ellos tuvieron miedo y le dijeron a Moisés, por favor, comuníquese usted y nosotros lo escuchamos a usted. Entonces Moisés respondió al pueblo, no teman porque Dios ha venido para ponernos a prueba y para que bueno, espérenme a ver, ya busco, el versículo 21. Entonces el pueblo se mantuvo a la distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Entonces Moisés estaba en ese momento en la densa nube allá en lo alto del monte Sinaí, escuchando la voz de Dios. Entonces el Señor, en versículo 22, le dijo a Moisés, así dirás a los israelitas. Entonces, ¿dónde estaban? En el monte Sinaí, arriba en la cumbre donde estaba la densa nube, donde estaba la presencia de Dios, estaba Moisés con Dios. Y Dios le habló a Moisés, el capítulo 21, 22 y 23, allí habla acerca de... complementa los 10 mandamientos, entonces le da la ley, acá lo tenía, parte de la ley moral, civil y sacerdotal, le da eso lo encontramos en los versículos 21, 22 y 23, algunas órdenes que están allí, y termina con estas 2 promesas, Dios prometiéndole a Israel, pero pues hasta el momento están solo hablando ellos dos en el monte. Entonces dice, yo enviaré delante de ti, delante de Moisés, un ángel. ¿Qué ángel es? Vamos a ver. Para que te guarde en el camino. ¿Cuál? Gabriel. El ángel Gabriel, será el ángel Miguel. ¿Quién será? Vamos a ver qué dice la Biblia. Para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Dice, hablando de este ángel, dice el versículo 21, sé prudente delante de él y obedece su voz. Entonces ordena al pueblo de Israel que sean obedientes, que sean prudentes con él. No sea rebelde contra él, pues no perdonará la rebelión de ustedes, porque en él está mi nombre. Entonces no perdonará, tiene la capacidad de juzgar. ¿Qué ángel es el único que tiene la capacidad de juzgar? El ángel de Jehová. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo es. Entonces, ¿no será rebelde? Pues en él está mi nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jehová. Entonces es el ángel de Jehová. Dice el versículo 22, pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, si notan que está hablando, se refiere al ángel, pero también dice, y hacen lo que yo digo, está hablando de los dos en uno. Pues Dios y el ángel de Jehová son el mismo. Entonces dice la promesa, si obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Aquí prácticamente le está diciendo el pacto, este pacto condicional. Dice, si ustedes se comprometen a obedecer la voz de Dios y hacen lo que yo digo, Dios que promete va a ser enemigo de sus enemigos y adversario de sus adversarios. Entonces aquí ya empieza el hablar acerca del pacto. El versículo 23 dice, pues mi ángel irá delante de ti. Acá es interesante, cuando estaba leyendo estas palabras,
pensando en el Señor Jesús, resulta que acá yo veo como una figura del Señor Jesús. En Juan 14:6, hablando de Jesús, dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Pues aquí, en un sentido, este ángel también iba a ser, en cierta manera, el camino, la verdad y la vida. Lo vamos a ver. Dice, pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del hitita, del fereceo y del cananeo y del heveo y del jebuseo. Entonces, ¿qué significa? Que él iba a mostrarles el camino, él iba a ir delante de él, entonces él iba a hacer el camino a llevarlos a esa tierra prometida. Y Jesús realmente es el camino que nos lleva a una mejor tierra prometida, al paraíso, al reino de los cielos. Entonces quiero que pensemos en eso cada vez que leamos esto, cómo es el camino ahí. Dice, no adorarás sus dioses ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen, sino que los derribarás totalmente. Entonces, acá habla acerca de lo que no deben hacer, adorar dioses falsos, habla de el error, habla de la mentira. ¿Qué es lo que no deben hacer? Porque eso es mentira. Si terminan adorando a otros dioses, eso es falso, ¿sí? No los servirán ni harás lo que ellos hacen, sino que los derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. Pero ustedes servirán al Señor de señores, quien es la verdad. Entonces acá yo puse también ahí como una palabrita, que Él es la verdad. Entonces ahora vemos que Él es el camino y también es la verdad. El único digno de ser adorado es Él. Servirán al Señor su Dios. ¿Y qué dice? Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo quitaré las enfermedades de en medio de ti, y en tu tierra no habrá mujer que aborte ni que sea estéril. Haré que se cumplan el número de tus días. Entonces, ¿esto a qué nos lleva a pensar? Que Él es también la vida. Él los iba a guardar, iba a bendecir su alimento, las mujeres no iban a abortar, iban a ser fértiles y cada persona iba a cumplir los días de su vida. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder de dar vida. Él es la vida. Jesucristo es la vida. Listo. Eso en cuanto a este ángel. La segunda parte del versículo 27 habla acerca de la promesa del regreso del pueblo de Israel a Canaán. Y acá dice, enviaré mi terror delante de ti, el versículo 27, y llenaré de confusión a todo tu pueblo donde llegues. Y haré que todos sus enemigos vuelvan la espalda a ti, y enviaré las avispas delante de ti para que echen fuera delante de ti a los heveos. Entonces acá está la canción de Juan Luis Guerra. Yo te envío mis avispas para que te piquen. Inspirada en ese versículo. Enviaré avispas delante de ti para que echen fuera delante de ti a los heveos, a los cananeos y a los hititas. Dice, no los echaré delante de ti en un solo año, a fin de que la tierra no quede desolada y se multipliquen contra ti las bestias del campo. Dice, poco a poco. El Señor tenía la capacidad de llevarlos a la tierra prometida y simplemente entregárselas. Pero Dios obra de maneras especiales. Y Él les dijo poco a poco. Creo que en las dos versiones, los que tienen la Biblia Reina Valera, creo que también dice poco a poco. Y a veces eso para el ser humano nos llena de frustración porque uno quiere las cosas ya. Uno es acelerado y resulta que el Señor actúa así, poco a poco. Entonces es probable que estés en una oración, tengas una oración delante de Dios y resulta que el Señor está actuando poco a poco. Y a veces nos llenamos de frustración y queremos que todo se desarrolle ya, que la respuesta llegue ya, que ellos hubieran querido que la tierra prometida se les hubiera entregado ya sin hacer nada. Pero Dios en medio de todo, pues tiene planes, proyectos y Él sabe por qué hace las cosas de esta manera, poco a poco. Así que si tienes alguna necesidad, alguna oración que de pronto aún no se ha respondido, ten paciencia porque el Señor actúa así. Desde este tiempo lo estaba haciendo de esta manera, poco a poco. Entonces, es un llamado para que si tienes algo, algún proyecto, algún anhelo, algún deseo de tu corazón, algún problema, alguna dificultad,
no te desesperes, el Señor está bajo control, tiene todo bajo control, entonces ten paciencia, no te frustres si el Señor está actuando poco a poco. Listo, y les hace una recomendación en versículos 31, dice, fijaré los límites, bueno, allá estipula los límites de esa gran nación, y saltemos al versículo 32. Listo, no harás pacto con ellos ni con sus dioses. Ellos iban a conquistar esa tierra prometida, pero la advertencia que el Señor les hace es esta: no harás pacto con ellos ni con sus dioses. Ellos no habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra ti. Porque si sirvas a sus dioses, ciertamente esto será de tropezadero para ti. Entonces, esta última advertencia, termina el Señor las palabras que le dice a Moisés. Todavía no terminan esas palabras, porque le da una instrucción final. Y esa instrucción final la encontramos en el capítulo 24. Entonces Dios le dijo a Moisés: sube hacia el Señor tú y Aarón, Nadab y Abiú. En el capítulo 24, versículo 1. Entonces dijo Dios a Moisés: sube hacia el Señor tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y adorarán desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor, y ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con ellos. Y aquí terminan las palabras del Señor. Recordemos que están en la nube, está en la cima del monte Sinaí. Dios está hablando con Moisés, le pronuncia estas palabras verbalmente, los capítulos 21, 22 y 23. Hasta acá está ahí Moisés en la presencia del Señor. ¿Cuál es la orden, la instrucción? Les dice: vaya y regrese, pero regrese con 4 personas más, y también con 70 de los ancianos del pueblo. Vuelvan hasta cierto lugar, regresen. Entonces vemos que Moisés vino. ¿De dónde vino? Ya sabemos de dónde vino, ¿no? Vino de esa densa nube. ¿Y qué hizo? Le contó al pueblo todas las palabras del Señor. Y aquí esta segunda parte habla acerca del pacto. Este pacto que Dios hizo con Moisés, con el pueblo de Israel. Para entender un poquito más acerca de las palabras ligeras, las promesas ligeras del pueblo de Israel, para encontrar las 3 veces que el pueblo se comprometió a algo, tenemos que regresarnos al capítulo 19, cuando todo empezó. Capítulo 19, versículo, leámoslo desde el 3. Capítulo 19, para ponernos un poquito más en contexto. Entonces Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios, cómo los he tomado sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro. Este es el pacto condicional. ¿Cuál era la condición? Si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto. ¿Qué iba a hacer Dios? Iban a hacer un especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y estas palabras las dirás a los israelitas. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y les dijo, él le contó: el Señor me ha dicho estas cosas, y expuso estas palabras delante de ellos, todo lo que el Señor había mandado. Y el versículo 8, vamos a ver la primera vez que el pueblo se compromete a algo. Leámoslo todo al tiempo. ¿Listo? 1, 2, 3. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo. Entonces el pueblo, fue la primera vez que el pueblo se comprometió. De los versículos más soberbios, que se ve la soberbia del ser humano: haré lo que tú digas. Fue la primera vez.
Ahora sí saltemos nuevamente al capítulo 24. Entonces Moisés le contó al pueblo, le predicó las palabras que el Señor le había dicho a él. Toda esta ley, la ley moral, civil y sacerdotal, ya nuevamente después la va a complementar en Deuteronomio y lo vamos a ver más adelante también en el capítulo 25, que también nos comprometimos a leerlo para la siguiente, bueno, de tarea el capítulo 25. Pero bueno, estamos aquí en capítulo 24, versículo 3. Moisés vino, contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas, y todo el pueblo respondió a una y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Es la segunda vez que el pueblo se compromete. Las escucharon, Él les habló. Ya habían escuchado ellos los 10 mandamientos, ¿listo? Aunque con eso es suficiente para fallar. En el capítulo 21 Moisés les habla acerca de unas leyes de esclavitud, unas leyes sobre el homicidio y la violencia, unas leyes para los amos y los propietarios, unas leyes sobre la restitución, unas leyes diversas, y también les pronuncia acerca de unas fiestas que van a hacer cada año y las primicias. Y el pueblo dijeron: sí, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Entonces Moisés, ¿qué hizo? En versículo 4. Entonces Moisés entró tal vez a su tienda y escribió cada una de las palabras que el Señor les había pronunciado. Ya les había dicho de manera oral las palabras. Ahora él ingresa tal vez a su tienda y escribe nuevamente estas palabras. Y levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte, con 12 columnas por las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes israelitas que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Interesante que haya mandado a los jóvenes, porque los adultos todos quedaron allí en el desierto, pero envió a los jóvenes, probablemente porque ellos iban a entrar a la tierra prometida y ellos iban a ser testigos. Y ellos fueron los que sacrificaron estos animales. Entonces sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Entonces Moisés tomó la mitad de la sangre, recolectaron toda la sangre de estos animales y la puso digamos que en 2 vasijas. ¿Y qué hizo con la primera mitad de la sangre? Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre roció sobre el altar. Entonces roció la mitad de la sangre sobre el altar que había hecho con las 12 columnas de piedras, y ya sabemos cómo era que esas piedras no podían ser labradas por el ser humano. Esas piedras eran creación de Dios, tal cual como el Señor las creó. Ellos las tenían que arrumar. Edificaron 12 columnas, y sobre ese altar roció la mitad de la sangre. Dice el versículo 7: entonces tomó el libro del pacto ya escrito, el pacto y la ley, a oídos del pueblo. ¿Me salté o qué fue? Tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Sí, lo leyó, ahora lo leyó. Y entonces me perdí. Espérenme un momentico. Me perdí. Sí, ya 7. Y ellos dijeron nuevamente, es la tercera vez: todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Como tal vez como con orgullo, con altivez, en vez de decir: uy, Señor. ¿Otra vez? No, Señor, eso está muy, muy difícil para nosotros, probablemente vamos a fallar, ¿qué hacemos? Ya desde antes de la creación del mundo ya Dios sabía que esto iba a suceder, y por eso el plan de que Jesucristo viniera es desde antes de esta promesa, porque sabemos que este es un pacto en el cual solo Dios cumpliría su parte. La otra mitad, como depende del ser humano de obedecer lo que el Señor dijo, entonces, dicho y hecho, sí, obedeceremos. Pero realmente se sabía desde el principio, Dios sabía desde el principio que
no iban a cumplir. Bueno, volvamos a la Biblia. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre, la otra mitad de la sangre, y la roció sobre el pueblo. Y dijo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, según todas estas palabras. ¿Y cuáles? Habían dos clases de palabras allí. Palabras de verdad, porque el Señor es fiel en su palabra y Él iba a cumplir lo que había prometido. Pero también palabras de mentira, palabras del ser humano con esas promesas a la ligera, promesas de afán, promesas sin analizar, promesas que dijo: sí, lo haremos, sin medir las consecuencias y saber hasta dónde eran capaces de llegar. Definitivamente vemos allí que fueron palabras de mentira, porque ¿qué fue lo primero que hicieron? Como Moisés volvió a subir, lo primero que hicieron fue un ídolo. Fallaron no solo a estas palabras, sino a las mismas palabras que el Señor Dios pronunció delante de ellos, las que los 10 mandamientos, ellos los escucharon con la voz audible de Dios, no fue a través de Moisés. Pero bueno, estas palabras, y debemos nosotros como seres humanos tener cuidado y respeto delante de Dios cuando nos comprometemos a Él. Por acá tenía un versículo por acá, Eclesiastés 5, 2 al 4. Habla acerca de estas promesas. Ay, se me perdió. Para esto es más fácil la Biblia electrónica. ¿Listos? 5, 2 al 4. Dice: no te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea, y la voz del necio de las muchas palabras. Entonces tengamos cuidado o cumplamos nuestras promesas. Señor, este año sí voy a leer la Biblia. Y llega enero 16 y ya se acabó. Este año sí voy a ir al grupo de Amas, este año sí voy a terminar mi discipulado, voy a terminar el libro de Maús, voy a hacer varios libros de Maús y quedan esos libros de Maús a medio llenar. Entonces tengamos cuidado con esas promesas a la ligera que solemos hacer. Que yo voy a leer el Salmo 36 de aquí al miércoles y de pronto llega mañana, ay no, es que no tuve tiempo. ¿Sí? Entonces somos hábiles en prometer y más hábiles aún en fallar esas promesas. Entonces, como dice, creo que es en Hebreos o en Primera de Pedro, bueno, que nuestro sí sea sí. Eso me acuerda de Walter, no sé por qué. Walter siempre decía eso, que nuestro sí sea sí. Cuando alguien se compromete a levantar la mano para en 8 días un almuerzo, que lo cumpla. No puedo venir, ahí envío la plata. Bueno, hay infinidad de promesas que hacemos a veces y no cumplimos, entonces tengamos cuidado con esto. Listo, volvamos a nuestro pasaje, Éxodo 24, versículo 9. Entonces ya vimos, Moisés estaba con el Señor, él recibe la ley, baja nuevamente, pronuncia las palabras al pueblo de Israel, luego las escribe, se las lee y nuevamente el pueblo dice: sí, haremos lo que el Señor ha dicho. Entonces, como el Señor le había ordenado que subiera con otras personas y con 70 de los ancianos, entonces acá en el versículo 9, él hace como el Señor le dice: y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y acá vemos esta palabra, y vieron al Dios de Israel,
se repite nuevamente más adelante, porque es un privilegio. Ellos tuvieron tuvieron el privilegio de ver la presencia de Dios, y describen más adelante que era como un fuego consumidor. Y parece una redundancia porque es que el fuego de por sí consume todo lo que va tocando, pero tal vez era tan asombroso, tan efectivo en el momento que lo describe como fuego consumidor, o sea, le hace énfasis a lo consumidor que es ese fuego. Pero el hecho es que tuvieron el privilegio de ver a Dios. Dice, y vieron al Dios de Israel, debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Pero, acá vemos un pero, y este pero es importante porque el Señor tiene misericordia, gracia, tiene misericordia a ese fuego consumidor, al no consumir a estos hombres pecadores que estaban delante de Él, en su presencia. Y gracia al que les da el privilegio de ver su majestad, de ver lo poderoso que era. Dice, pero Él no extendió su mano contra los príncipes de los israelitas, y ellos vieron a Dios. Entonces, 2 veces dice eso, en el versículo 10 y el 11, vieron a Dios. Tuvieron ese maravilloso privilegio. Y a los ojos del versículo 17 dice, a los ojos de los israelitas, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Entonces ahí vemos cómo ellos describen o narran a sus hijos, a sus nietos, de generación en generación. Ellos transmiten esas palabras de yo lo vi, y bueno, no sé, cada uno va a expresar la majestad que vieron, lo van a narrar al resto del pueblo. Bueno, entonces no solo tuvieron el privilegio de verlo, volvamos al versículo 11, perdón el desorden, Wilmer. Los príncipes de los israelitas, y ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Y el Señor le dijo a Moisés, sube hasta mí. Entonces ellos subieron hasta cierto punto, las 70 personas con los 4 sacerdotes y Moisés y Moisés, bueno, estaban ahí. Entonces ahora recibe una nueva instrucción del Señor, le dice, sube hasta mí, o sea, hasta cierto punto, y más arribita seguramente estaba la densa nube y la presencia del Señor. Entonces, sube hasta mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley. Estas primeras tablas de la ley, el Señor mismo se las da. Por el dedo de Dios, por la mano de Dios, Él mismo escoge las piedras, Él mismo las talla. Y le escribe nuevamente los mandamientos, pero ahora no en papel como lo había hecho en el capítulo 24, sino ahora por el mismo dedo de Dios, tal vez, no sé, en zafiro o cualquier otra piedra espectacular de las cuales Dios tenía allí a su disposición. Pero me parece importante que esas primeras tablas Dios se las da. Después, cuando Moisés rompe las tablas, Él le dice, fabrique unas tablas usted. Entonces es la diferencia entre estas primeras tablas y las segundas que fueron labradas por el propio Moisés, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Entonces Moisés se levantó con Josué, su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperen aquí que volvamos a ustedes, y Aarón y Hur estarán con ustedes. Y el que tenga algún asunto legal, pues acuda a Aarón y Hur, que van a quedar como encargados. Entonces el versículo 15, Moisés subió al monte, y la nube cubrió el monte, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube cubrió por 6 días, y al 7º día Dios llamó a Moisés en medio de la nube. Y a los ojos de los israelitas la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. 18. Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Moisés estuvo en el monte
40 días y 40 noches. Seguramente Dios le proveía, o no sé, pero pues como Él es la vida, seguramente no necesitaba nada de eso, nada de eso. Pero el hecho es que estuvo del capítulo 25, 26, 27, 28, 29, 30 de Éxodo, 31, todos estos capítulos estuvo Moisés en la presencia del Señor, 40 días y 40 noches. Mientras tanto abajo se desesperaron, porque como Dios actúa poco a poco, ellos pensaron que las iba a imprimir, que tenía una impresora láser ahí que le salía la impresión de los mandamientos y la ley en un minuto. Pues resulta que no, el Señor lo hizo poco a poco y se demoró 40 días y pues triste sabemos lo que sucedió. Las últimas palabras las últimas palabras que el Señor le dijo, a ver, ¿dónde están? Capítulo 32. Versículo 7. Tristemente, terminó esos 40 días el Señor con un afán, le dice, y el Señor habló a Moisés, desciende pronto porque tu pueblo que sacaste de la... Ya, mire cómo Dios se refiere a ese pueblo, ese pueblo que será para mí especial tesoro. Le dice, desciende rápido porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Terminaron adorando y dándole la gloria y la honra a un becerro de oro. Pero bueno, para nosotros, como ya para terminar, como aplicación práctica, ¿qué podría ser? El versículo 21, hablando acerca de ese ángel, capítulo 23, versículo 21, nos anima a ser prudentes delante de Él, delante del Señor, a que seamos prudentes y a que le obedezcamos su voz. ¿Y cuál es su voz? Su palabra. Entonces debemos atesorarla, estudiarla. Acá conocemos el carácter de Dios, la voluntad de Dios está en su palabra. Entonces, si algo se van a llevar el día de hoy es que sean prudentes y obedientes a su palabra. No seas rebelde contra Él. No seas rebelde contra el Señor Jesucristo. ¿Qué otra cosa así práctica podemos llevarnos? El versículo 30. El Señor obra y obra poco a poco. A veces nosotros nos frustramos porque queremos ya para allá. Pero el Señor sabe por qué hace las cosas poco a poco. Entonces, también tener cuidado de nuestras palabras, nuestras promesas, nuestros compromisos. Si decimos que sí, que sea así. Para no... Es que, ¿qué pasa? Que esta condición del ser humano no ha cambiado. Tristemente, así somos. Nosotros somos como ese pueblo de Israel que somos rápidos en cumplir y hasta 3 veces y hasta uno es capaz de decir, pero ya le he dicho 3 veces que sí. ¿Qué más quiere que le haga? Y a la primera oportunidad somos rápidos también en fallar nuestras promesas. Entonces no seamos como este pacto. Gracias a Dios, este pacto estaba destinado a fracasar desde el inicio y el Señor ya había hecho un pacto con el ser humano, ya estaba planeado desde el principio, desde Génesis 3:15, que de la simiente de Eva iba a venir el Mesías, el Salvador, y todo el Antiguo Testamento nos habla acerca de ese Mesías, de ese Salvador que es Jesús, quien es realmente el camino, la verdad y la vida para llevarnos al Padre. Entonces oremos dándole gracias a Dios. Amado Señor, te queremos dar gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque
Tu palabra es fiel y firme, Señor. Lo que tú prometes, tú lo harás. Y gracias porque finalmente el pacto de salvación, Señor, descansa en tu obra, Señor. No, para salvarnos, gracias a Dios, no depende de nosotros, de nuestras obras, de nuestros méritos. Porque si fuera así, Señor, realmente perderíamos nuestra salvación cada día, Señor, cada instante, cada segundo, Señor, a causa de nuestra infidelidad, de nuestra terquedad, de nuestro orgullo, de nuestra maldad, de nuestro pecado, Señor. Gracias porque la obra redentora inicia en ti. Eres tú, Jesús, quien estabas con Dios reconciliando el mundo, Señor. Gracias por esa obra maravillosa en la cruz, Cristo. Gracias porque entraste a ese sacrificio no hecho de manos, sino entraste a ese santuario perfecto, Señor. Entraste a la presencia de Dios y te ofreciste a ti mismo como Cordero de salvación. La ira de Dios cayó sobre ti y eres propicio para nosotros, Señor. Gracias porque nuestra fe no depende, no descansa en nuestras obras, sino en tu obra perfecta en la cruz. Gracias porque tú lo has hecho todo, Señor. En el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén. Bueno, gracias.